Direcciones solares progresadas. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Voss de Eindel y Max Eindel. Cuando el Sol forma una conjunción, sextil, cuadratura, trino u oposición con uno de los planetas por progresión, empieza a manifestarse la influencia cuando el Sol está a 1,5 grados separado del aspecto exacto y se deja sentir hasta que el Sol ha pasado el punto de culminación en 1,5 grados. Y como quiera que el Sol transita aproximadamente 1 grado por día y la medida del tiempo de las direcciones es la de que un día es igual a un año, nosotros podremos decir que la influencia de los aspectos solares se deja sentir por un periodo que se amplía a 3 años. Sus efectos son poderosos, especialmente cuando durante este periodo se pone en aspecto con la luna progresada, o cuando las lunaciones avivan las relaciones planetarias de ambos astros. El paralelo difiere de los demás aspectos. En el caso de los planetas de movimiento lento, perdura por un considerable número de años, de modo que la influencia de un paralelo del Sol y Saturno puede durar por 10 o más años, y un paralelo del Sol y Júpiter casi tanto como aquel. Puede notarse también que la conjunción y el paralelo actúan principalmente sobre la salud, mientras que los otros aspectos afectan también a los negocios, a nuestras posiciones sociales, etc. Así, pues, bajo un aspecto de paralelo del Sol y Saturno habrá un estado de enfermedad dilatado, mientras que el paralelo del Sol y Júpiter robustecerá nuestra constitución material. El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Venus. Si el radical Venus estaba bien aspectado al nacimiento, estas direcciones traerán un periodo de 3 años de placeres extraordinarios y de alegría y disfrute de la vida. Si la persona no se ha casado ya, puede ocurrir una unión y un matrimonio de naturaleza ideal. Si el horóscopo señala habilidad artística, esta facultad recibirá un gran ímpetu durante la actividad de esta dirección proporcionando honor y realce social. El Sol progresado en cuadratura u oposición con el radical Venus. Si el radical Venus estaba afligido, estas direcciones producirán un periodo de dolores y tristezas, según la tendencia de darse a la negligencia y de mirar únicamente al lado oscuro de la vida, pero esta influencia puede ser dominada si la persona se esfuerza en atender a su apariencia personal así como a su moralidad. Cuando hay voluntad hay medios de vencer. El Sol progresado en paralelo, conjunción o en sextil con el radical Mercurio. Si Mercurio estaba bien aspectado al nacimiento, estos aspectos marcarán un periodo de una actividad mental extraordinaria, de modo que la persona podrá ver realizadas sus ambiciones y tener éxito en los negocios por nuevas aventuras. Si la figura natal del horóscopo señalaba habilidad literaria, estos aspectos marcarán la hora de realizar todos los esfuerzos para producir alguna cosa de verdadero valor. Es un momento bueno y provechoso para viajar, tanto por placer, en busca de inspiración, o con la intención de realizar algunos negocios que la persona persiga. Se encontrará que los anuncios surten los mejores efectos para promover los negocios y el éxito está bajo esta dirección. El Sol progresado en cuadratura con el radical Mercurio. El Sol puede alcanzar la cuadratura de Mercurio hasta en la última parte de la vida y eso en relativamente muy pocas vidas. Por lo tanto, sus efectos solamente pueden ser conjeturas y no tienen importancia. El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con la radical Luna. Si la Luna estaba bien aspectada al nacimiento, estas direcciones brindan un periodo de éxito y de popularidad. Ellas aumentan el honor y la estimación hacia la persona de sus convecinos, así como brindan favores de personas influyentes, patronos o autoridades, y si no se ha contraído matrimonio, esta dirección es muy propensa a producir una unión favorable. Es también un momento excelente para formar compañías de comercio. El Sol progresado en cuadratura u oposición con la radical Luna. Si la Luna estaba afligida al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo muy malo, repleto de desgracias domésticas si la persona está casada, descrédito entre las personas con quienes esté asociada en negocios o socialmente hablando, acaso encarcelamiento, pérdidas por falta de honestidad del consocio, estrecheces financieras y aún hasta la bancarrota. También produce tendencias a sufrir severamente de enfermedades, y si tanto el Sol como la Luna están en Cáncer, Escorpio o Piscis, puede convertirse en un borracho empedernido. El Sol progresado en sextil o trígono con el radical Saturno.
Si Saturno estaba bien aspectado al nacer, estas direcciones traerán una influencia de consolidación y de adaptación a la vida de modo que la persona pueda descargarse de sus dudas y obligaciones de una manera efectiva, sistemática y diplomática. Tendrá mayores oportunidades para su mejoramiento que antes y podrá ser capaz de asumir responsabilidades que impliquen crédito. Puede esperarse recibir mucho beneficio de personas de más edad que el nativo, quienes podrán en él toda su confianza. Las inversiones en tierras, minas, casas y cosas semejantes proporcionarán mucho provecho cuando se hacen bajo estas direcciones y en general puede decirse que da una percepción más profunda de todos los problemas de la vida. El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Saturno. Si Saturno estaba afligido en el mapa natal, estas direcciones marcan un periodo de una influencia muy adversa. Esto es especialmente cierto respecto del paralelo, el cual dura cosa de 10 años. Los otros aspectos son activos solamente durante el periodo usual de 3 años. Bajo estas direcciones la persona sufre decepciones y demoras en cualquier cosa que emprenda. No importa cuán cuidadosamente pueda planear sus proyectos, pues se presentará alguna cosa que los desbaratará, y todas estas decepciones es posible que incuben en ella un espíritu de melancolía y pesimismo que hace a la vida asemejarse a una batalla sin esperanza y en la cual todos parece que se confabulan en contra suya. Las dificultades financieras empeoran los asuntos y puede llegar a incurrir en las autoridades. Para coronar todo esto, su salud sufre, especialmente por el aspecto de paralelo. Su vitalidad será muy baja y la fuerza recuperadora casi nula. Sin embargo, todo depende de si busca el rayo plateado de su nube y se esfuerza en aprender las lecciones a que se ve sometido, o bien simplemente se deja hundir bajo el peso y la carga que le agobia. La prevención puede armarnos previamente y los estudiantes de astrología tienen por lo menos el conocimiento de lo que representan estas pruebas a las cuales los humanos se ven sometidos, así como conocerán la época en que empezarán a clarear los días. El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Júpiter. Si Júpiter está bien aspectado al nacimiento, estos aspectos son los más afortunados de la gama de las direcciones planetarias, porque indican un periodo de prosperidad financiera en el que todas las empresas salen bien, de aquí que la especulación, las inversiones y nuevas aventuras en los negocios acarrearán ganancia y provecho. La persona aumentará en popularidad y estima entre sus conciudadanos y entre la esfera de sus relaciones inmediatas. Puede también ganar mucho crédito en empresas relacionadas con instituciones filantrópicas o de caridad, así como disfrutará de mucho éxito social y de felicidad en el hogar. Hay la tendencia a viajar o a cambiar de residencia, que proporcionará tanto placer como provecho, y las ambiciones que la persona ha acariciado durante muchos años y que parecía imposible que se convirtiera en realidad, es muy posible que se conviertan en efectivas. Bajo estas direcciones se forman muy a menudo las amistades duraderas con el beneficio del nativo. También robustecen la constitución y brindan una salud radiante, pero la exuberancia de la pasión animal puede posteriormente, bajo direcciones adversas, acarrear enfermedades. Si la persona se guarda y previene contra este aumento de efecto benéfico y perdurable de la salud. El Sol progresado en cuadratura u oposición con el radical Júpiter. Si Júpiter está afligido al nacimiento, estas direcciones denotan un periodo de colores y de pruebas. Algún ser querido para el nativo se separará de su lado bien por muerte o por desvío. Se estará sujeto a pérdidas financieras, a litigios y a desastres sociales con mucha oposición por parte de otras personas. Si invierte el dinero o hace especulaciones, cada negocio de estos se manifestará en un fracaso como consecuencia de engaños o falsedades de aquellos con quienes negocia. Si hace un cambio de negocio o viaja hacia otra ciudad encontrará en esta peores condiciones, y su salud se resentirá, resultando también infelicidades domésticas. El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Marte. Si Marte está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan una época extensa cuyas condiciones de la vida serán de naturaleza muy adversa.
Se produce un estado de excitación, de impulsividad y de inquietud, que puede llevar a la persona a ejecutar las cosas más temerarias y absurdas, de aquí que se vea en peligro de despilfarrar su dinero, fracasar en los proyectos de su vida, quedar lisiado por un accidente, o bien satisfacer deseos o sufrir excesos que le acarrearán fiebres, diviesos o afecciones inflamatorias. El nativo debe tener un cuidado especial de no manejar fuego, contra incendios, enfermedades o accidentes. Su reputación moral puede sufrir como consecuencia de un escándalo, de modo que debe emplear toda su energía y fuerza de voluntad para actuar con la mayor discreción, y de este modo esforzarse para dominar sus estrellas. El Sol progresado en sextil o trígono con el radical Marte. Si Marte está bien aspectado al nacimiento, estas direcciones indican un periodo de ventura en el cual la persona se verá bendecida por un poderoso espíritu de actividad, de industria y de proyectos. Durante este periodo se relacionará con personas de instinto precursor, o recibirá un impulso de algún modo que le hará comenzar un nuevo curso en la vida, curso que le brindará muchos amigos, prosperidad y éxitos. Es muy posible también que se realicen viajes en busca de nuevos campos de actividad y de verse en un estado muy agitado, buscando una salida para la energía que le impulsa y le abraza, pero también es muy propenso a despilfarrar el dinero, toda vez que parece venir con tanta facilidad. Si la persona fuera prudente sería un poco menos generosa, porque cuando éste desaparezca constatará que los días dorados desaparecieron. El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura o oposición con el radical Urano. Si Urano está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo de la vida muy crítico. La persona se hace muy irritable y malhumorada. Llevará al extremo de poner a prueba la paciencia de los amigos y de los parientes y puede que hasta llegue a manifestarse alguna separación o desvío. El nativo será repelente a los demás, impulsivo, excéntrico y propenso a hacer las cosas más extrañas e inesperadas. Puede que llegue hasta meterse en litigios precipitadamente cuando no hay la menor sombra de justificación, precisamente por un mero e insano deseo de lucha y contienda. Es muy verosímil que se desgracie permanentemente ante los ojos aquellos que le conocen, o puede que sea muy allegado al nativo aquel que cause la desgracia y el desfavor, y que de rechazo se refleja sobre él debido a su amistad o relaciones, dependiendo esto de los aspectos que estén en fuerza en aquel momento. El Sol progresado, sextil o trígono con el radical Urano. Si Urano está bien aspectado al nacimiento y la persona es de tipo suficientemente avanzado para responder a su influencia, estos aspectos señalan un periodo de gran aceleración espiritual y mental. Las facultades de organización, de originalidad e inventiva se aumentan considerablemente, de modo que podrá ser capaz de formular ideas, perfeccionar inventos y organizar empresas de una manera sorprendentemente eficaz con poco esfuerzo ninguno. Puede encontrarse con ganancias repentinas e inesperadas como consecuencia de sus inventos, o bien en inversiones o por especulación, y si hasta la fecha no estaba relacionado o interesado en ocultismo o en estas materias avanzadas, es muy verosímil que se vea atraído durante este periodo y obtenga gracias a estas influencias un buen comienzo antes de que el aspecto desaparezca. El Sol progresado en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Neptuno. Si Neptuno está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan un tiempo crítico para aquellos que pueden responder a su influencia espiritual. Entonces se muestran hipersensitivos y propensos a desarrollar una fase indeseable de vista espiritual involuntaria y probablemente a verse dominados o sufrir obsesión por espíritus del mundo invisible, los cuales buscan un medio para satisfacer sus deseos, que generalmente son muy bajos. La persona puede ser muy fácilmente víctima de un hipnotizador y sufrir disgustos como consecuencia de fraudes, falsedades y cambios desventajosos o pérdidas por especulaciones en compañías grandes en las que sus acciones se hunden. El Sol progresado, sextil o trígono con el radical Neptuno. Si Neptuno está bien aspectado al nacimiento, estos aspectos señalan un periodo de despertar espiritual y cuando la persona puede recibir una iniciación que desarrollará sus fuerzas espirituales y le abrirá los mundos invisibles si está suficientemente evolucionada. Para otros pueden marcar una época para el desarrollo de la facultad musical y también otras personas pueden experimentar un periodo de amor y de bendiciones sin ejemplo, pero la mayoría de los hombres no pueden responder a esta influencia.
El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical medio cielo. Estos aspectos brindan un periodo de provecho, de preferencia, de honor y de estimación en el que se conseguirán favores de autoridades o de patronos, en el que se aumentará el prestigio social y en el que se notará un avance general de todos nuestros asuntos mundanos. Este es un buen momento para hacer esfuerzos extraordinarios con objeto de tener un aumento de rentas, porque todos los esfuerzos en tal dirección se verán favorecidos con influencias estelares y, como consecuencia de esto, lo más probable es que obtenga durante estas direcciones más éxito que en otras ocasiones. El Sol progresado, en cuadratura u oposición con el radical medio cielo. Estos aspectos marcan un periodo de descrédito en el que el escándalo y la enemistad amenazan el honor y la posición social. Es, por lo tanto, lo mejor para la persona el que sea muy circunspecta en todo lo que hace y lo que dice, porque todos los tropiezos o rozamientos que tenga con las autoridades pueden concluir en encarcelamiento, o si es con sus patronos en pérdida de su colocación. Las fortunas financieras están también afectadas adversamente. El Sol progresado en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical ascendente. Estos aspectos marcan un periodo de buena fortuna en general, de radiante salud y de felicidad. Cualquier cosa que la persona emprende parece que prospera. El Sol progresado en cuadratura u oposición con el radical ascendente. Estos aspectos marcan un periodo de salud enfermiza, especialmente en el horóscopo de una mujer. Se manifiestan también grandes inconvenientes y disgustos y en general lo que se llama mala suerte. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Voss de Eindel y Max Eindel.